Hola, un saludo a todos los usuarios. Soy Alexander Coral, abogado, líder de investigación legal en actualicese.com y estamos próximos al límite de la fecha de consignación de cesantías en este 2013. Primero aclaro que el 14 de febrero no es la fecha para consignación, es la fecha límite de consignación, ¿ok? Tengamos eso claro y hago referencia a las cesantías que se causaron hasta el 31 de diciembre. Si la persona, si el trabajador sigue laborando en la empresa este nuevo año, no importa que el contrato sea fijo o indefinido, el empleador debe hacer consignación de cesantías en el fondo que escoja el trabajador. Si el trabajador no escoge un fondo, es allí donde el empleador cumple con su obligación consignándole en el fondo que éste escoja, o sea, la empresa. ¿Ok? Ahora, teniendo esa pequeña introducción, siempre a principio de año nace esta duda y voy nuevamente a contestarla y trataré de ser lo más objetivo posible. Y es la diferencia entre el Fondo Nacional del Ahorro y los fondos privados de cesantías. ¿Ok? Bueno, lo primero, la Ley 50 establece tanto para el fondo privado como para el Fondo Nacional del Ahorro, que es un fondo público de administración de cesantías, tienen la misma finalidad, que es para vivienda, o sea, para comprar, para mejorar la vivienda, para liberar la vivienda del trabajador o de su cónyuge o compañero, para estudio del trabajador, también de su cónyuge o compañero y de sus hijos, y cuando se encuentre la persona desempleada, cuando esté cesante, ¿ok? Ahora, si bien la finalidad para el fondo privado como para el Fondo Nacional del Ahorro es la misma, vivienda, estudio y desempleo, la gran diferencia, y aquí me estoy adelantando, la gran diferencia es que el Fondo Nacional del Ahorro puede financiar directamente vivienda y estudio, mientras que los fondos privados no lo pueden hacer. Son simples administradores, o sea, guardan nada más las cesantías. Ahora, empecemos entonces con las diferencias. La rentabilidad. En el Fondo Nacional del Ahorro, por disposición de la ley, estoy haciendo referencia a la ley 432, la rentabilidad debe ser mínimo el IPC, mientras que en los fondos de cesantías privados, la rentabilidad está supeditada al tiempo en que la persona deje depositada sus cesantías sin retirarlas, bien sea para vivienda, estudio o desempleo. Entonces, por disposición de la ley 1328 del 2009, que es la reforma financiera de ese entonces, dispuso que iban a manejarse la rentabilidad según el tiempo en que queden las cesantías depositadas. Si es en un corto plazo, o sea, que no supera el año, la consignación, o mejor, el depósito sin retiro, si es hecho ese retiro antes de un año, se va a manejar bajo la modalidad de corto plazo. Si el trabajador deja sus cesantías depositadas más de un año, la rentabilidad va a ser pagada bajo el sistema de largo plazo. Entonces, pues por obvias razones, cuando es un corto plazo, el fondo va a dar una rentabilidad muy pequeña, más baja. Cuando se deja más de un año, la rentabilidad va a ser un poquito más alta. ¿Ok? Ahora, otra diferencia, y es allí donde empieza para muchos, a darse mejor perfil al Fondo Nacional del Ahorro, y algunos critican el fondo privado, pero eso es una decisión de ustedes, sus conclusiones, ¿ok? Otra diferencia entonces está en la cuota precisamente de administración, y es que el Fondo Nacional del Ahorro, por disposición de la ley 432, no puede cobrar absolutamente nada por administrarnos nuestras cesantías. O sea, no las guarda por el tiempo que sea, pero no nos pueden cobrar por guardarnos el dinero. Mientras que los fondos privados sí le cobran al trabajador por tenerle guardadas sus cesantías. Entonces, si ustedes en el fondo privado guardan sus cesantías en un periodo corto, o sea que no supera el año, el fondo privado les va a cobrar administración que va a ser del 1% de las sumas depositadas. Si dejan sus cesantías más de un año guardadas en el fondo privado,
ese fondo privado les va a cobrar por administración el 3% sobre los montos depositados. ¿Ok? Otra diferencia es al momento de retirar nuestras cesantías. Si nosotros vamos a retirar nuestras cesantías del Fondo Nacional del Ahorro por disposición de la ley, el Fondo Nacional no puede cobrar ningún tipo de comisión por retirar nuestros propios ahorros, nuestras cesantías. Mientras que la ley sí dispuso que los fondos privados sí cobran por retirar nuestro dinero depositado a través de las cesantías. O sea, por retirar nuestra propia plata, sí nos cobran una comisión de retiro. Si es, bien sea en el corto o en el largo plazo que haya estado nuestras cesantías, el valor a cobrar será el 0.8% sobre el monto a retirar. ¿Ok? Entonces, teniendo claro esas diferencias, veamos ahora beneficios. ¿Cuál es el beneficio en el Fondo Nacional del Ahorro? Y es que por tener nuestras cesantías ahí depositadas, nos van a financiar para vivienda y para estudio directamente. Ojo, la ley 432 del año 98 convirtió al Fondo Nacional del Ahorro no solamente en administrador de cesantías, sino en empresa industrial y comercial del Estado de naturaleza financiera. Eso significa que el Fondo Nacional del Ahorro es un banco, llamémoslo para que nos quede muy claro. Entonces no solamente nos guarda, sino que nos financia para vivienda y para estudio. Mientras que la ley 50 del 90 dispuso que los fondos privados son únicamente administradores. No son entidades financieras, sino administradores. De tal manera que el fondo privado no puede directamente ni financiar ni vivienda ni estudio. Otra cosa es que ellos, y ahí fue donde hace 2 años hubo una publicidad engañosa por parte de unos fondos privados que tuvieron que rectificar. Otra cosa es que el fondo privado le dé hasta una carta de referencia ante un banco. Eso es otra cosa. Pero el fondo privado, repito, no puede financiar directamente ni vivienda ni estudio, como sí lo facilitó la ley para el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Ok? Entonces, gran conclusión, quiero ser objetivo, simplemente estoy casi que leyendo una ley, y es que el fondo privado nos cobra por guardarnos nuestro dinero y nos cobra por retirarlo. Nos cobra doble, ojo, el fondo privado nos cobra doble, y fuera de eso no nos puede financiar ni para vivienda ni para estudio. Mientras que el Fondo Nacional del Ahorro no nos cobra por guardarnos, no nos cobra por retirarlo, y sí nos financia para vivienda y para estudio. Señoras y señores, de manera muy sencilla y de la manera más objetiva, esa es la diferencia entre depositar nuestras cesantías en el Fondo Público Nacional del Ahorro o en el fondo privado. Son ustedes los que toman su decisión. Les habló Alexander Coral. Muchas gracias.